Cualitiotlak. No, buenas tardes. Entonces aquí estamos con Carla y con Jacqueline. Estamos muy contentos porque acabamos de publicar un artículo bien padre de regresiones que se los vamos a poner en la parte de abajo, acá, se los vamos a poner para que lo lean. Pero el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy, estimada Carlita? Bueno, hoy vamos a ver el modelo de riesgos proporcionales de Cox y sobre las curvas de supervivencia. Ok, ¿y de qué se trata esto, estimada Jackie? Bueno, este tipo de regresión es relacionada como los otros que ya hemos visto, solo que aquí lo que difiere es que hay una relación en tiempo-persona, es decir, en cuánto tiempo va a aparecer un evento en cierto tiempo. Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. Poco a poco, pero bueno, entonces aquí evalúa, no, es el principio básico es, todos nos vamos a morir, todos, toditos, todos, tú y yo nos vamos a morir, ¿no? Hasta Daniel, que está ahí al lado, se va a morir, ¿no? Bueno, él se va a morir antes, infartado, pero, todos nos vamos a morir, pero no es lo mismo morirte tempranamente que morirte tardíamente, ¿no? Entonces, aquí hay una palabra bien interesante, y no sé si esto sirve de discusión para empezar, que hay un fenómeno bien interesante que le llaman, que hay gente que le dice sobrevida o supervivencia, ¿no? Que son como dos palabras que se han utilizado mucho. Y entonces aquí, no es que uno sea muy fino con el español, pero sí sobrevida se refiere a la vida después de la vida, ¿no? Entonces, si nos vemos muy creyentes, o sea, si creyéramos en algún tipo de Dios, entonces, por ejemplo, los aztecas creíamos en el Mictlán, entonces que cuando moríamos, no, o sea, dejábamos nuestro cuerpo y sobrevivíamos en otro lugar, ¿sí? Entonces, eso es sobrevivir a otro lugar donde no estamos en esta en este cuerpo, ¿no? Y supervivencia lo que quiere decir es comparado un grupo contra el otro, ¿cuál vive más tiempo? La supervivencia de un grupo es de tal tiempo, ¿no? Entonces, esa parte es por qué no se dice sobrevida, ¿no? Entonces, sobrevida, muchas veces decimos, por ejemplo, fulano murió y le sobreviven 3 hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda después? ¿Qué es lo que queda después de que uno muere? Por eso es muy importante, bueno, pues aquí utilizar estas palabras y no confundir sobrevivencia, que no existe la palabra de sobrevivencia, con supervivencia, ni confundir sobrevida con supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos. ¿Y qué les parece si ya que llegó Kevin y llegó la buena Pau, ¿no? Entonces, cuando puedan, hola, hola, cuando puedan prendan sus cámaras, porque yo cuando están las cámaras apagadas, me imagino que están así saltando y jugando, ¿no? Entonces, listos, ya estamos, ay, no, ahí sí dice que no, pero mira, ahí se ve que está en el tumbling, la buena Pau, ¿no? ¿No? Y entonces, bueno, pues ya estamos listos. Entonces, ¿qué te parece si empezamos, estimada, Carlita, y Sí. con la primera diapositiva? Bueno, primero vamos más o menos a diferenciar entre el análisis de riesgos proporcionales de Cox y el análisis de sobrevida Kaplan-Meier. En el caso del análisis de riesgos proporcionales de Cox, asume que todos los grupos son homogéneos con respecto a las variables, mientras que el Kaplan-Meier no toma en cuenta las características del paciente que pudiera modificar el desenlace, es decir, el sexo, edad, peso, talla, entre otras variables. Entonces, en el análisis de riesgos proporcionales de Cox, cuando se realiza este análisis multivariado, pues se tiene que tomar en cuenta todas las covariables que pudieran modificar el desenlace, mientras que el Kaplan-Meier no. Sí, Bueno, antes de que pases entonces, antes de que pases esta diapositiva, estimada Carlita, entonces, Kaplan y Meyer sería el bivariado y Cox el multivariado. ¿Estás de acuerdo? sí. ¿Cuál sería el equivalente, Jackie, para las regresiones, para los modelos de regresión lineal? Sí, Pau.
Ay, no tienes el micrófono prendido. El análisis bivariado corresponde a chi cuadrada o ji cuadrada y el multivariado a regresión logística múltiple. Excelente, eso es para regresión logística, perfecto. Y para los casos de regresión lineal, ¿qué dices? Sería ¿Pueden ser T-Student, las ¿no? correlaciones? Sería la correlación, claro. Sí, sería la correlación. No sería T-Student, sino serían las correlaciones simples, que serían las correlaciones de Pearson, y ya después los modelos multivariados serían la regresión lineal. Y eso lo pueden encontrar en nuestro artículo, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí lo adecuado. Entonces aquí primero, todo análisis de riesgos proporcionales de Cox, primero tendría que mostrar estos estudios de Kaplan y Meyer, y después de buscar los de Kaplan y Meyer, tendrías que poner los multivariados. Porque de esa manera se escogen las variables. ¿Qué es eso de que se escogen las variables que van a participar en el multivariado, Kevin? No entiendo. Pues son aquellas que demuestran en un análisis bivariado tener asociación entre ellas. O sea, que sean significativas estadísticamente. Esa es una manera. ¿Qué otra manera hay? O sea, una manera es decir, las que sean significativas. ¿Sí? ¿De qué otra manera lo puedo hacer? Pues aquellas que ya se conozca de acuerdo a la plausibilidad biológica. Entonces, una manera es la estadística y la otra manera es la clínica. Yo puedo optar por una clínica, ¿no? O sea, yo puedo optar perfectamente por hacer mi desenlace clínico, ¿no? Pero lo tengo que probar con estas variables, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Seguimos, Carlita. Bueno, entonces un modelo de riesgos proporcionales de Cox es un modelo multivariado que pondera el efecto de las variables cualitativas o cuantitativas a priori para la predicción de una o más variables dependientes. En este modelo predice que suceda o no un evento en determinado tiempo, es decir, es tiempo-persona, el desenlace debe de ser dicotómico, presenta, no presenta, o murió, ¿no? Y toma en cuenta las distintas condiciones del paciente, como había comentado, que pudieran modificar el desenlace como la edad, la etapa clínica, talla, peso, etc. Por esta razón que tenemos en esta diapositiva, es que lo hemos nombrado aquí en el CAI, le hemos nombrado que estos son híbridos de riesgo. ¿Se entiende esto de híbridos de riesgo, Pau? Son los hazard ratios. Esa es la traducción de ¿Pero los por qué híbrido? O sea, ¿qué entiendes tú por híbrido? Tu coche es híbrido, ¿no? Seguro. Ajá, gasolina y eléctrico. ¿No? O sea que tiene dos, o sea, se conforma de dos, como de dos ramas, digamos. ¿Cuál y cuál sería Jackie? ¿Qué rama y qué rama? O sea, sería como un híbrido híbrido sería como un eléctrico y con combustión interna. Pero aquí, ¿por qué es híbrido? ¿Por qué los riesgos? Es persona, ¿no? Porque en un lado es dicotómico, que es la persona que va a tener un desenlace presente-ausente. Murió, vivió, se le quitó la infección, no se le quitó, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado tendría el tiempo, que es una variable cuantitativa. La parte interesante de este híbrido es que cuando hacemos el cálculo del tamaño de muestra, está en medio de los dos. Por ejemplo, cuando es un modelo de regresión lineal, los modelos de regresión lineal requieren pocos pacientes. ¿Saben cuántos pacientes se requieren, Kevin? ¿Cuántos pacientes se requieren por paciente para que sea estable un modelo de regresión lineal? No, quizás no, ¿verdad? ¿No eran 10 por grupo? 10. 2 por grupo, para un modelo de regresión lineal. 2 por grupo. No lo hemos visto, pero lo vamos a ver. 2 por grupo. Y para que sea estable un modelo de regresión logística, 10. Ahí es 10. Ahí sí son 10, ¿no? Exacto, de 10 a 20. Y entonces en estos modelos que son mixtos, se requiere más o menos 5 pacientes por grupo. Lo que sí se requiere, lo que es indispensable, es que el 50% de los sujetos de la población llegue al efecto medio, más bien llegue al efecto, que es la mediana de supervivencia. ¿Sí? ¿Sí, sí? Entonces, pues es un híbrido porque está a la mitad entre la regresión logística y la regresión lineal. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, seguimos con la historia de David Cox, Carlita. Sí, bueno, David Cox
fue el que publicó, o bueno, dio a conocer este análisis multivariado. Se formó como matemático en St. John's College en Cambridge y recibió su doctorado en 1949. Posteriormente, pues en la revista Journal of the Royal Statistical Society, se publicó en 1972 una alternativa al método de Kaplan-Meier, que fue este análisis de regresión de Cox, y en 1991 fue editora además de biométrica, y encontré que en 2016 recibió el premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ciencias Básicas, otorgado por la Fundación BBVA. No, BBVA, además de patrocinar los goles de los Pumas, ¿no? También patrocina pues algunos los goles del buen. Pero vean cómo es 2016, o sea, es como es algo súper nuevo, ¿no? Entonces, es por eso que no es tan fácil entenderle a los modelos de supervivencia. Por eso es que todavía incluso en español confundimos survival con sobrevida, ¿no? Entonces, vean que si ven que alguien confunde y dice análisis de sobrevivencia, ustedes no le dicen nada, ustedes nada más se persignan y dicen, no, ya aprenderás, ¿no? Déjalo ir, ya poco a poco irás aprendiendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y esta es la representación matemática, ¿no? Aquí se ve la ecuación, donde lambda 0 va a tiempo 0, es una función de riesgo no negativa, y es decir, es la función de riesgo base, ¿no? O sea, cuando se presenta X desenlace en tiempo 0, el beta es el vector, el coeficiente del modelo, como todos los análisis No. multivariados. Ajá, entonces aquí esto es una de las cuestiones más importantes que ha surgido en la ciencia, que es el conocimiento del cero, ¿no? Entonces, este lambda cero es importantísimo. El lambda cero, todos los pacientes que ingresan a modelos de supervivencia tienen que tener este lambda cero. ¿Pueden dar ejemplos clínicos, Kevin? Todos los pacientes deben de tener un lambda cero. Si me prestas la pantalla, si me prestas el esquema. ¿No es el tiempo que ingresan debe de ser homogéneo? O sea, como el momento del diagnóstico de un cáncer, por ejemplo. Más o menos, sí. ¿Podría ser más explícita, Carla? Pues, no sé, por ejemplo, en caso de cáncer, pues antes de recibir quimioterapia, ¿no? O cuando No. Lambda los cero, diagnostiquen. lambda cero, aquí esta va a ser el lambda cero. Por ejemplo, si estamos hablando de supervivencia, que es el porcentaje de sujetos vivos, ¿sí? Lambda cero tendría que empezar siempre desde el 100% de los sujetos vivos. Ah, ok. Es decir, todos tienen el riesgo de morir, todos tienen el mismo riesgo de morir. Es decir, todos están vivos. Pero, ¿qué tal para una infección, para pacientes que están infectados? ¿Cuál sería el lambda cero? Bueno, el lambda cero sería este de aquí abajo. Todos tienen la infección, ninguno se ha curado. Todos tienen la infección, entonces yo puedo empezar a tener este lambda cero aquí y empiezo a ver en qué momento se van curando. ¿Sí? Pero debo de partir con que todos los sujetos tengan la enfermedad o todos los sujetos no tengan la enfermedad. O, por ejemplo, todos aquí estén vivos y se vayan muriendo paulatinamente. ¿Sí? Entonces, esto es muy común de que a veces se inician las curvas de supervivencia sin este lambda cero. Se inician las curvas de supervivencia con un 90, aquí. Voy a poner un ejemplo de un estudio que me recuerda mucho, que es un estudio de lactancia materna. Entonces, lactancia materna, uno diría, bueno, todos los niños tenían lactancia materna. Y resulta que hay niños en donde, voy a ponerlo así muy, muy drástico, la mamá murió en el parto. Entonces, no tuvo ni un día de lactancia materna. Entonces, no tuvo lambda cero. Entonces, lo que hay que hacer es excluir a los pacientes que no tienen la posibilidad de no tener el evento definitivo. Es decir, todos deben de tener este 100%. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esto es Debo lo de de datos partir de 100 o de 0. Ajá. ¿Cómo, Kevin? Perdón.
Eso es lo que se refiere como que no se toman en cuenta los datos censurados sobre No, los que no se habla. no. Esa es otra cosa. Los datos censurados son datos que, digamos aquí, de aquí perdí un paciente, no tengo el dato. Entonces lo perdí aquí, pero me otorgó por lo menos el primer mes de lactancia materna exclusiva. No sé qué le pasó, pero me otorgó el primer mes. Aquí perdí otro paciente, no sé qué pasó, o sea, no es una rayita para abajo. No sé qué pasó, pero me regaló, digamos que 3 meses. Esos son los datos censurados. Cuando hago las curvas de supervivencia de Cox, entonces estos datos censurados tienden a irse a la media, al resultado medio. ¿Sí? Entonces, cuando estoy haciendo riesgos proporcionales de Cox, me voy al resultado medio. Por eso es que no tomé en cuenta los censurados. ¿Sí? ¿Sí, Carlita? ¿Sí, Jackie? Entonces, Rodolfo, una pregunta, perdón. sí, Pau. Entonces, estos pacientes o sea, que nos dieron solo una parte de la información y que se perdieron y no sabemos por qué, generalmente cuando son pacientes oncológicos, algunos son por muerte, ¿no? Si son por muerte, es una rayita para abajo. Ah, ok. Ok. Pero si le dije, señora, venga mañana a la consulta y ya no regresó, lo que tomo O es sea, la cambió de última vez que doctor, si se curó, si le hizo caso a su vecina y se tomó la uña de gato. Entonces, ok, ya, tenía esa duda. Muchas gracias. si se cambió de médico, porque, Ajá. porque le cobraba mucho en el ABC, ¿no? Entonces estaba muy caro el ABC, entonces ya no regresó al ABC, pero sí siguió su tratamiento, ¿no? Y Ok, está bien. Entonces lo que dices es, no, yo no sé, pues, pero la última vez que vino estaba así. perfecto. Gracias. Vientos, seguimos. Ah, todo tuyo, Carlita. Bueno, y aquí está el hazard ratio, que es ¿cómo se llama? Que se define como sucesos ocurridos en el instante, en determinado tiempo, sobre los sucesos en riesgo en otro tiempo, ¿no? Y se utiliza para comparar grupos y calcular cocientes de riesgos. Y a diferencia del modelo de regresión logística, en este modelo se realiza con justo lo que acaba de mencionar el doctor, con el 100% de los sujetos con una condición específica. Un ejemplo son los vivos, cuando se busca cuántos son los que van a morir, ¿no? En el caso de cáncer, por ejemplo, todos están vivos y tienen la misma probabilidad de morir. Exacto. Entonces, en cada uno de los puntos, puedo yo calcular los hazards o los cocientes de riesgo, ¿no? Justo como podría calcular un riesgo relativo, ¿no? O un OR a partir de un momento dado. Entonces podría ser la muerte a 1 año, la muerte a 2 años, la muerte a 3 años. Por eso se dice que son equivalentes. O sea, a la hora de que yo los discuto, a la hora que yo los platico, yo podría decir que son equivalentes, ¿sí? Vientos. Ah, perdón, ¿te podría regresar a la fórmula? Y vean ustedes cómo, nuevamente tengo aquí la variable t de tiempo y la variable del error estandarizado y la variable del beta, ¿no? Entonces, esa variable del error estandarizado de E, entonces, esa variable es sumamente importante porque eso hace la diferencia con los modelos con los de Kaplan y Meyer. Entonces, todo tiende a la media. O sea, en un modelo de Cox, todo tiende a la media. Por eso es que no se utilizan los datos, no se evalúan los datos, los datos censurados. ¿Qué es la diferencia entre Cox y Kaplan y Meyer? ¿Sí? Seguimos, Carlita. Bueno, entonces el hazard ratio entre grupos es una medida de riesgo. Se refiere a la probabilidad que tiene de presentar el desenlace en un periodo de tiempo en comparación con un grupo de referencia o el grupo control. En los análisis de supervivencia, la medida de tiempo que se debe considerar es la mediana de tiempo. Es decir, cuando el 50% de los participantes es cuando el 50% de los participantes desarrollaron algún desenlace.
y esta es el cociente, pero con dos grupos, ¿no? Ay, perdón. Que son los sucesos ocurridos en un determinado tiempo del grupo 1, el sujeto en riesgo en el instante, bueno, en determinado tiempo en el grupo 1, sobre lo mismo, pero en el grupo 2. Ok, entonces déjame ver déjame ponerte la pantalla, ¿no? Entonces, cuando hablamos de supervivencia, decimos, ¿cuáles son los requisitos básicos? El requisito básico es que estos sujetos lleguen al 50% del resultado. En este caso es de vivos. A este 50% se le ha llamado la mediana de supervivencia. ¿Sí? ¿Y por qué no la media, Kevin? Pues porque es el valor que está justo a la mitad, ¿no? Por eso es la Ajá, media. por eso es la mediana. Muchas de las ocasiones, si digamos, si un estudio no llegara a la mediana, voy a ponerlo aquí en rosa, ¿no? Entonces, lo que te saca el SPSS es que te calcula, por ejemplo, como los pacientes con COVID, que no se mueren más que muy poquitos, ¿no? Entonces, no te calcula la mediana, que es esta de aquí abajo, sino lo que hace el cálculo es de la media de supervivencia. Aquí la media de la supervivencia sería la mitad de esta sentido. Aquí, por ejemplo. Entonces, lo que se dice es que ese dato está sesgado, porque no tengo todos los resultados, ¿no? O sea, no tengo todos los resultados, voy a sacar una conclusión que probablemente pueda ser falsa, porque no tengo todos los resultados. Sí, Jackie, por favor, adelante. Me surge una duda. Comentábamos acerca de que van a haber controles y no van a haber controles. Los controles serían, nosotros si queremos ver vivos, ¿van a ser los vivos que existan durante del 0 al 100? No, ¿O cuáles serían los controles? no, o sea, cuando hablamos aquí de los controles, es que decimos, los pacientes que tuvieron, ¿cuál fue la supervivencia de los pacientes que tuvieron el tratamiento A? ¿Sí? Con el tratamiento A. Y lo vamos a comparar contra el tratamiento B. Ah, ok. Ok. Y entonces cuando yo estoy comparándolo contra el B, entonces lo que voy a hacer es esto, mira. Voy a poner ahora el B de color rosa, ¿no? Entonces, en el grupo B, los sujetos, ¿qué les pasó? Se murieron Se murieron más rápido, ¿no? antes. Ajá. ¿No? Obviamente que todos llegan aquí donde todos nos vamos a morir, todos toditos nos vamos a morir. Pero lo que nosotros decimos es que no es lo mismo morirte, ¿sí? Al inicio del partido que morirte al final, ¿sí? No es lo mismo ir perdiendo desde el minuto 1 que, ¿sí? De todas maneras se va a acabar el partido. Entonces, pero vean ustedes que aquí es donde se hace la media de supervivencia. Aquí es donde se calcula el hazard ratio. Aquí en la mediana. El gran problema es que si mi estudio no llega a la mediana, entonces lo que sucede es que el SPSS o cualquier aparato estadístico lo va calculando hasta donde esté la mediana. Si la mediana queda aquí, aquí hace el cálculo. Con un montón de datos que no sabemos el desenlace, que no sabíamos qué es lo que vaya a pasar. Entonces, por eso es tan importante que tengamos por lo menos el 50% de la población que haya llegado al desenlace. ¿Sí? 50% de la población que haya llegado al desenlace. ¡Pau! Sale. Perfecto. ¿Sí? Seguimos, por favor. Seguimos y yo le doy un llega. Ok, bueno, los objetivos del análisis de modelo de riesgos proporcionales de Cox, se tiene que calcular la prueba de Wald, que es el valor de P, ¿no? Donde se ve la significancia de la prueba, también el estimador del efecto, que es el hazard ratio, y se tiene que obtener el intervalo de confianza para los hazard ratios. Y bueno, ¿cuáles son los supuestos de este modelo? Es que los datos censurados... Espera. ¿Qué es eso de Wald?
Jackie. Es para ver si lo que nosotros queremos medir, bueno, los factores que se asocian a esta respuesta ¿Qué prueba stop es? o no significativamente. ¿Qué prueba es? Levin. Pau. Es una chi cuadrada. Una chi cuadrada en el momento que los sujetos llegan a la mediana. Es una bilivulgar chi cuadrada. Y es una chi cuadrada modificada, así como hay chi cuadrada para Fisher. Pearson, Fisher. Claro. Esta es una chi cuadrada de Wolf. Solamente que Wolf hizo una modificación y eso es todo. Y a partir de ahí es que obtengo yo este valor de P, como una tabla de 2x2 para ese momento en específico. ¿Sí? Aquí la importancia de llegar al valor del 50%. ¿Sí? De supervivencia del 50%. Seguimos. Bueno, los supuestos en el modelo de Cox es que los datos censurados no están relacionados con la probabilidad de que ocurra un evento. Entonces, es lo que comentábamos, que los sujetos que llegan a un desenlace, que no sabemos qué le pasa en el desenlace, son los datos censurados, ¿no? O sea, no sabemos qué pasó en el transcurso de la enfermedad, por ejemplo. Y las curvas de supervivencia para cada uno de los estratos o tratamientos deben tener funciones de riesgo que sean proporcionales con el tiempo, debido a que es un modelo lineal. Entonces, el cambio en el desenlace es proporcional a la variable de riesgo. ¿Se entendió esto, Kevin? ¿Podrías parafrasear esto? A ver, es que no le entendí muy bien a esta parte. Ajá. A ver, vamos otra vez. La de los datos censurados. Ajá. Ok, pues es lo que comentábamos de cuando no sabemos qué le pasó a un sujeto que estaba bajo el seguimiento del desenlace, no lo vamos a incorporar al final en el modelo, ¿no? Sino como lo vamos a marcar que fue como censurado, pero ya no está como aportando al seguimiento, ¿no? Porque se perdió. Ese es el dato censurado. Pero el supuesto es que esos datos censurados no sean porque se murió el paciente. No es porque la asociación sea directamente a que se murió, sino que tenemos la duda, la justa de que, no, pues por ahí anda, no ha venido, no llegó o alguna cosa, pero que no se ha derivado a que se murió. Y si se murió por otras causas distintas a lo que estamos estudiando, un accidente automovilístico. Ok, o sea, pero no se murió de cáncer. Debe de ser sucesos que no estén relacionados con el estudio, pues. Exactamente, que no estén relacionados con la probabilidad de que ocurra el evento asociado al curso. Pausa, Mora, tú lo vas a decir más bonito. No, una pregunta. Ya lo explicaba muy bien y es un poco lo que platicábamos en la gráfica previa. ¿Existe un límite de datos censurados, Rodolfo? No existe límite de datos censurados, Pablo. Okay. Pero sí, pero el requisito es que los datos que tengas te lleven al 50% de los datos. Ah, ok. ¿Sí? Y eso va a depender del tamaño de la muestra y de varias cosas ahí, ¿no? Pero aquí hay otra cosa bien interesante. Me regresas la pantalla. Mira, bueno, dice, tienen que ser funciones de riesgo que sean proporcionales en el tiempo. Esto debido a que otra vez habíamos dicho que todo forma parte de los modelos de regresión lineal, lo que significa que cada cambio en el desenlace es proporcional a la variable en riesgo. ¿Esto se entiende? De repente cuesta un poquito de trabajo. Tú tienes la mano levantada, Pau. No, ya se me olvidó verla. Ok. Déjame explicarlo. Voy a intentar explicarlo y ahorita me dicen, ¿no? Entonces, me voy a la pizarra. Ya habíamos visto el supuesto de L igual a 0. ¿Sí? Segundo supuesto que debo de tener que lleguen al 50% de la población. Pero después dice, esto debe de tener una tendencia lineal. Esto debe tener linealidad. Esto quiere decir que debe de tener esta forma de línea. ¿Sí? Que al final del día yo pueda tener esta línea de aquí. Bueno, esta sería para los rosas. Para estos. ¿Sí? Y deba de tener una linealidad para los azules. Bueno, le puse un morado, pero es azul. ¿No? ¿Sí? ¡Ay, Dios!
déjenlo quito, pero para que se vea que este es azul, ¿ok? Entonces, si el fenómeno no tiene linealidad, ¿sí? Voy a poner un fenómeno que no tenga linealidad. Por ejemplo, el tiempo a fracturas en un niño, Pau, ¿no? Entonces, pues lo que sucede es que no todos los niños se fracturan. No, el 50% de los niños no se fracturan, no van a llegar al evento final. Puede ser que se fracture uno, uy, ahí se la llevan los niños y ahora que están en pandemia, ni salen, uy, ¿no? Otro aquí, uy, miren, nada. Y lo compare con los niños que tomaron vitamina D. Entonces, lo comparo con niños que tomaron vitamina D y entonces puedo yo tener así, uy, uy, poquititito. Ujú. Saco la mediana, ¿no? El SPS se me saca la mediana, aquí así, y me dice, uy, si hay diferencias significativas por tiempo persona, por este tiempo chiquito que no se toca. Entonces el supuesto dice, esto no tiene linealidad, esto no tiene esta acción de línea, esta acción de a mayor tiempo, mayor posibilidad o riesgo de fractura. O al revés, ¿no? O sea, no tiene esta particularidad que habíamos hablado de que hay dos posibilidades. O sea, la posibilidad es que sea así, que sea a mayor tiempo, mayor posibilidad de curación, o al revés, a mayor tiempo, mayor posibilidad de fracturas. Eso Entonces, sería directamente proporcional, ¿no? así es, exactamente. Entonces, como son modelos de regresión, tienen que tener este supuesto muy bien, muy claro. No, estos datos, no se puede analizar cualquier cosa con estos datos. El problema es que como estoy hablando de un híbrido de tiempo persona, requiere un menos n para salir significativo. Entonces, cuando estoy jugando con los datos y le estoy meneando ahí, pues ahora ponle con curva de sobrevida a ver qué sale, ¿sí? Puede ser que salga muy bonito, o incluso puede ser que alguien le haga aquí un zoom y se vea más grandote la diferencia. Entonces, por Algunas eso, veces es la gráfica que presentan, ¿no, Rodolfo? claro, imagínate que aquí te pongan la gráfica que vaya ahora de 80 a 90. Puta, se hace 80 a 90 y entonces se hace más grandote. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo más de cerca. Entonces, por eso es tan importante saber que tengo que tener como base el L0, el lambda 0, Claro. y tengo que tener como base este 50% de supervivencia. Y que tenga esta evaluación, o sea, que efectivamente se vea que sí va para abajo. ¿No? Sí, sí. Si comparo uno que no se muere contra uno que va para abajo, pues entonces, bueno, aquí, puta, pues, no. En el fútbol voy a comparar niños que están en su casa tranquilitos contra niños que hacen fútbol americano. Puta, ¿no? Ay, los niños que hacen fútbol americano se fracturan más. Puta, pues sí, pues ¿cómo se van a fracturar más? Pues sí, O ¿no? niños sanos con contra osteogénesis imperfecta. Digo, Exactamente. ahí va a ser muy evidente la diferencia, ¿no? Exactamente, pero los de osteogénesis imperfecta, ¿qué crees? No tienen linealidad. Estoy comparando estos que no tienen linealidad, ¿sí? Estos que no demuestran que son linealidades, sino que está plano, contra uno que tiene linealidad. Ahí no aplica. Ahí los conceptos pues eso no lo pudiste haber comparado. Discúlpame, pero tu comparación es absurda y no cumple con los supuestos de unos riesgos proporcionales de Cox. Creo que eso nos faltó en el artículo, ¿no? Nos faltó poner eso aparte en el artículo. Bueno, ahora que salgan las galeras, se lo agregamos. Sí, Carlita. Está padre esa explicación que pusiste Pau, de los pacientes, que después quieres comparar cosas así tan absurdas, ¿no? Ay, pusiste ejemplos, Carlita, venga. Sí, de hecho, del doctor Rivas. Ay, no me digas, porque luego la riego. Bueno, el ejemplo Tengo es, que por vivir con ejemplo, esos artículos el resto de mi vida. no sé, se integra una corte de 180 pacientes, por ejemplo, con cáncer de pulmón, ¿no? Obviamente, sexo, hombres y mujeres, de edad, de ciertos estadios, y que presentan o no tabaquismo, bueno, que consumen o no tabaco, y se quiere evaluar la supervivencia
de estas pacientes. Y bueno, es que este es el ejemplo de cómo se hacía en el SPSS. Entonces, ¿Quieres? bueno, Vamos por partes. ¿Podemos ir sí, por partes? Sí. sí. Entonces, o sea, como lo voy Sí, diciendo. sí, pero le puedes ir apuntando. El Zoom te permite ir apuntando. A ver, voy a ver cómo Ajá, en la parte de arriba le pones ahí. Ujú. Ay, ¿qué hice? Ok, Mm. no, voy, Bueno, porque no, creo que esto no es, no le encuentro el... no te preocupes. El primer paso sería, Ok, así venos platicando. Primer paso, ¿qué sería? primer paso, pues abrir el SPSS, ¿no? Y luego en la barra de hasta arriba dice en analizar. Kevin, ¿qué te parece? Primer paso, robarte el SPSS, ¿no? O sea, te lo robas en las distintas páginas, ¿no? Y te lo robas, lo descargas, lo abres, una vez abierto. No le dices a tu mamá que anda robando porque luego las mamás siempre te regañan. Ay, hijo, yo no te enseñé esas mañas. Oye, Pau, ¿te imaginas qué te diría tu mamá si te cacha robándote o sea, cuando le digas, mamá, me robo el SPSS todos los días? ¿Qué te diría tu mamá? No, porque el doctor Rivas me enseñó a usar R. Ah, ok, perfecto. Bien, ok. Bueno, pero antes de eso, ¿no? Antes de hacer el análisis, pues tenemos que codificar las variables, ¿no? Por ejemplo, aquí están codificadas sexo, mujer 1, hombre 2, aquí sus frecuencias, y el 1, 0 es con qué cuál va a ser el comparador, ¿no? Según tengo entendido. Así 1 es. sería la mujer y pues hombre. La Estadios. la referencia de riesgo sería, ¿qué tanto riesgo involucra ser mujer comparado con ser hombre? ¿Sí? Entonces, el 0 es el que no tiene riesgo. Entonces, en este caso diríamos, los hombres tenemos menos riesgo que las mujeres. Esa sería la hipótesis, ¿sí? O más bien al revés, las mujeres tienen más riesgo que los hombres de padecer cáncer o de morir por cáncer, ¿sí? En el caso de los estadios igual, etapa 1 es 0, etapa 2 1, etapa 3 2, las frecuencias y aquí el riesgo se puso en etapa 2, ¿no? Porque se supone que la etapa 2 va a tener mayor riesgo que el 1. Esa es como la hipótesis inicial y luego, bueno, aquí la verdad no sé lo de etapa 3 y este 1, yo creo que este es el riesgo comparado con los dos anteriores, ¿no? Qué bueno que hiciste esta aseveración, porque el punto es que yo quiero decir que tener etapa 0 es distinto a tener etapa 2 y distinto a tener etapa 3. Entonces aquí se tendría que tener una codificación especial, en donde sea 0, 1 y abajo 1. ¿Sí? O sea, sería 0 No contra entendí. 1 y 2. Sí, esto sí es importante. Lo voy a poner. Préstame la Ajá, pantalla otra vez. por favor. Entonces, esto es súper importante. Entonces, la codificación que hace el SPSS es esa que viste ahí, ¿no? Entonces, la codificación es mujer igual a 1 y hombre igual a 0. ¿Qué significa? Que la mujer es la que tiene el riesgo. ¿Ok? No suponiendo que. ¿Ok? Si yo te pongo un híbrido de riesgo, un hazard ratio de 2, con un intervalo de confianza de 1.5 a 3, a 2.5, ¿qué dirías? Kevin. Porque efectivamente las mujeres presentan un mayor riesgo que los hombres de presentar el desenlace, 2 veces el riesgo. Ok. Entonces, si yo te di, ahora vamos a hacer estos estadios. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Entonces, la codificación, la mejor codificación que podrían hacer es que este estadio 0, este sea un 0, este estadio sea un 1
y este sea un 1 también. Para que yo pueda Porque eso es más riesgo el 1 que el 0, ¿no? O sea, el es 2, mayor riesgo estar en estadio 2 que en 1. exactamente. Ok. Entonces, imagínense que tengo Jacqueline, y aquí. Imagínate que tengo aquí voy a poner lo que es el 0, el 1 es la referencia, ¿sí? Aquí le voy a poner, esta es la referencia, 0 es la referencia, y el estadio, tener más de estadio 2 o 3, me da este riesgo. Ok. ¿Sí? ¿Sí, Jackie? Sí, doctor, tengo una duda. Por ejemplo, aquí tenemos 3 opciones y quizá sea categórica esta variable. Sí. ¿No será que por eso, por ejemplo, en el ejemplo que tenía Carlita, estaba 0, 1, 0, porque la probabilidad de que estemos con 2 estadios es nula, pero si estamos en el estadio 2, pues hay doblemente, si acá ocupamos este HR, tenemos doble posibilidad, o más bien tenemos 2 veces ese riesgo de estar en el más que si estamos en el estadio 1. ¿O ¿Qué te porque parece? estaba en 0? Porque mira lo que dice esta. Dice, el tener estadio 2 tiene un hazard ratio de 1.5 a 2.5, ¿sí? Tiene 2 veces el riesgo. ¿Comparado con qué, doctor? Comparado con los que tienen estadio 1. O sea, se eleva el riesgo de muerte. Ok, solamente se está considerando 2 variables, no las 3. Sí, pero si lo pones así como lo puso Carlita, como está en el artículo, ¿sí? Lo que dice es que ya sea que tener estadio 3 o tener estadio 1 me confiere un riesgo de 2. El doble. 3 y 2, ¿no? Sí. O sea, sería 3 y 2. O sea, ya me surgió una duda. Si está como en el artículo, ¿no? O sea, de 0 y, bueno, aquí 1, sería que el estadio 2 y el estadio 3 tienen el doble de riesgo con comparación del estadio 1, Así es. ¿cierto? Entonces, Pero miren, o sea, acuérdense que estos son chi cuadradas, ¿no? En la mediana. Justo te iba a decir, al final siguen siendo tablas de 2 por 2, ¿no? Por eso era 0 contra 1 y luego a lo mejor 0 contra este 1, que sería el estadio 3, ¿no? Al momento de meterlo a SPSS. Ajá, entonces aquí lo tengo vivo o muerto. Si yo lo dejo en que el SPSS lo haga solito, si yo dejo que haga esta codificación y que sea así, lo que diría es que el estadio 2, ¿sí? Comparado contra el 1 y 3. Lo cual no es tan certero, lo cual no me permite hacer aseveraciones tan claras. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo está eso? O sea, no manches, pues resulta que es mejor tener 3, ¿no? O sea, no manches, o sea, los que están más perjudicados, entonces, señora, pues ¿sabe qué? Que si se espera usted, mira, ahorita tiene un estadio 2 de cáncer de mama, pero si la dejamos unos 2 mesecitos a que madure, ahora sí la operamos y va a ver cómo le va re bien. Eso no tiene tanto sentido. Por eso es que yo les decía, en lugar de que yo tenga esto, lo codifican ustedes aquí, lo codifican como 1. Sí. Okay. Por Entonces, indicar que de todos modos se tiene un riesgo, ¿no? No va a ser igual que el 1 y el 2 porque es una variable ordinal. claro. O lo que puedo hacer es excluir en el análisis este valor. También puedo hacerlo. Excluyo del análisis este valor para que sea solamente 1 versus 2. Puede ser 1 contra todo el mundo, ¿no? 1 versus 2 y versus 3. Pero hay que tener mucho cuidado en la codificación. Pau. Rodolfo, entonces una pregunta. Bueno, ¿qué sería entonces lo correcto? Hacer primero, o sea, como lo hiciste en esta tabla de 2 por 2, por ejemplo, estadio
lo que tenemos como variables 0 y 1, hacer una tabla de 2x2 de 0, o sea, estadio 1 contra estadio 2, Claro. pienso yo que sería más correcto o poner los dos, o sea, poner estadio 1 contra estadio 2 y 3. Yo O creo ir que es más haciendo tabla de correcto. 2x2 como, o sea, justo como nos dijiste de 1 contra todos, ¿no? O sea, el 1 contra el 2 y contra el 3. Esto es lo más correcto. Ok. Esto Gracias. sería lo más correcto. Para que yo después de esto tenga otro hazard radio aquí. Entonces yo voy a mostrar en la tabla este hazard radio y después muestro este otro híbrido de riesgo. Ahora, tener estadio 3 versus 1 o versus 2, que pueden ser las dos posibilidades, ¿eh? ¿Sí? Entonces, el no tener estadio 3 o sí tener estadio 3, entonces esto me confiere 3 veces más riesgo. Y podría ser de 3.5, de 2.5 a 3.5. ¿Sí? Y entonces sí, o sea, el tener estadio 2 incrementa el riesgo, pero tener estadio 3 me incrementa más el riesgo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿podemos volver a ver la imagen? Entonces, ve aquí, Carlita, cómo hay un error aquí. ¿Sí? En el estadio 2 no hay error, porque es este 1 contra todos los demás. Ahí no hay error. Pero también lo puedo hacer donde yo mismo lo codifico. ¿Sí? Yo mismo hago la codificación y la codificación sería hacerlo dicotómico. O sea, 1 contra 2 y 1 contra 3. ¿Sí? O sea, esa sería la única forma, ¿no? Hacerlo dicotómico. Haciéndolo O dicotómico. agrupándolo. Ajá, Sí. ok. Sí, sí. Aquí nos dio flojera y lo hicimos así. Pero bueno, es un ejemplo para que vean lo que no se debe de hacer. Ah, ok. Bueno, y tabaquismo, por último, igual 1 presente y 0 ausente, ¿no? Igual pues obviamente 1 es el presente, ¿no? El de riesgo. Claro. Y ahí es Entonces ya... donde está perdón. más claro, ¿no? O Ujú, sea, fumar es más riesgo, ¿sí? ujú. Ok. Ese sería el Y primer paso, la codificación, muy bien. ¿Y el segundo paso? pues, bueno, una vez teniendo ya la base codificada, pues ahora sí, procedemos al análisis. En la parte de hasta arriba, le ponemos en análisis, luego en survival, supervivencia, regresión de No Cox, sobrevida, no sobrevida, ¿no? Supervida. no, sobrevida no, supervivencia, análisis de regresión de Cox, y nos va a despegar esta ventanita, ¿no? Yo Donde les está diría, el tío. yo les diría que primero hicieran el Kaplan y Meyer, ¿no? O sea, primero se hiciera el Kaplan y Meyer, que es otro artículo, y después ya hicieras el modelo como tal, ¿no? Que es como el orden, ¿no, Rodolfo? O sea, primero el bivariado y luego... Así es. Ajá, o sea, ¿no? No, ese no es bivariado. ¿Cómo sé que no es bivariado, Jackie? Si me dices ese que es bivariado o es multi? Multi. Este es multi. Por todas las variables, edad, sexo y tabaquismo. ¿Pero por qué es multi? ¿Por qué es Cox si no es Kaplan y Meyer, Kevin? Por todas las covariables, ¿no? Que se están usando. Puede ser, sí, pero ¿por qué otra cosa? En el gráfico, solamente viendo el gráfico. Por las 3 grafiquitas. No, No viene la mediana. Por la... no, O la línea, no, sí está, sí se ve la linealidad ahí. Porque no tiene datos censurados. Kaplan y Meyer sí tiene datos censurados, Cox no tiene datos censurados. ¿Qué tal, Está bueno, ¿no? O sea, ya puedo, a ojo de buen cubero, en un congreso, ya puedo decir qué análisis hicieron. O sea, en el de Kaplan y Meyer sí veríamos así los de datos censurados, los palitos. Así es, así Y es. aquí no. Aquí no se ve. ¿Sí? Buenísimo. Dale, entonces seguimos. Es que ya no, bueno, ¿nos regresamos o qué? No, está bien. Nada más es para recordar. Recordar que tienen que hacer esto. Ahorita estamos en Cox, pero hay que recordar que tienen que hacer el bivariado primero. ¿Ok?
Bueno, después nos despliega esta ventanita donde dice tiempo, el estado y las covariables que quisiéramos analizar. Aquí está ya más desglosado, ¿no? Ponemos el tiempo donde queremos observar el desenlace, ¿no? Bueno, más bien el tiempo donde como lo tenemos codificada en la base, en este caso son meses que los pacientes con cáncer de pulmón permanecieron con vida. Y que serían meses a última visita. Entonces, si fuera de mi consulta, entonces yo diría, esta señora, por ejemplo, Pau, ¿cuándo fue la última vez que vino? ¿Sí? Entonces, ese es el tiempo de la última vez que vino. No si está viva ahorita, no lo sé, ¿no? O sea, pero es cuando estaba citada su consulta, ¿vino o no vino? Sí vino. Bueno, pues ese es el tiempo a evaluar. Y después tengo otra variable más, que es la de estatus, ¿no? Entonces, en esa vez que vi, le pregunté, Pau, ¿estás viva o estás muerta? Y Pau dice así, ay, estoy viva, doctor, ¿no? Entonces, Aquí estoy. ¿no? Entonces, le pongo, estoy vivo, ¿sí? Entonces, vean cómo se saca el tiempo persona a la última visita. Ya, bueno, el resultado en este caso pues sí es mortalidad, y aquí las covariables, que es el estadio, el sexo, el tabaquismo y la edad, ¿no? Aquí el valor indicativo del evento de riesgo, es decir, 1, ¿no? Todo se codificó como 1, como el riesgo. Y, bueno, esto que... Esa es la súper importancia de no ponerle 2, ni 3, ni 4, sino ponerle 0 o 1. Porque cuando lo vas a definir como 0 o como 1. Y aquí, y justo aquí, en esta ventana de la parte derecha superior, está el indicador, que ponemos que el indicador pues va a ser el 1 y va a estar como en primer lugar, ¿no? Nada más es como para saber cómo se va a observar en el análisis. Pedimos que nos den los intervalos de confianza y el plot de supervivencia. Y aquí podemos poner simplemente cómo queremos verlo, ¿no? En los ejes, que las líneas estén separando los estadios con las covariables de edad, sexo y tabaquismo, ¿no? Así es como se analiza, y bueno, esto es lo que arroja, ¿no? El resultado. El exponente beta, que ya sabemos que sería el hazard ratio. Aquí en edades de 1.067, con sus intervalos de confianza, que sí, pues es significativo. Aquí vemos que también el estadio 2 comparado con... Aquí hay que hacer un paréntesis. ¿Qué significa que la edad sea significativa, Kevin? Aquí dice, la edad es significativa, pero ¿qué significa? Pues que conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo. Que por cada año de vida, si lo metí en años, por cada año de vida se incrementa el riesgo 0.67. ¿Sí? Entonces, si el basal de riesgo, si la media de riesgo, si la media de la población era de 50 años y el paciente que ingresa tiene 56 años, ¿cuánto se le incrementa el riesgo, Carlita? Digo, Jackie. Otra vez. Si la basal era de 50 años, ¿sí? Y el paciente que llega, vamos a poner el nombre del paciente, Pau, ¿ok? ¿Cómo se va a llamar el paciente? No sé, Francisco Pérez. Y Francisco, si el señor Francisco llega y le pregunto su edad, ¿cuántos años tiene? Tengo 60 años. ¿Cuánto se va a incrementar el riesgo? ¿La basal son 50? La basal son 50. Sería... Y se incrementa... Sí, vaya. Si por cada año es 1.067, entonces lo vamos a multiplicar por 10. 10 por 1.067, que serían 10.6. Sí, más o menos. Sí. Entonces sería el riesgo que se incrementó en ese tiempo, bueno, de acuerdo a su edad. Ok, entonces se incrementaría 0.6 de riesgo, ¿sí? Casi el doble, ¿sí? Sería 10 por 1.06 es igual a 10.6, ¿sí? Ese es el incremento de riesgo, ¿ok? Que es un montonal, es muchísimo, es 10 veces más el riesgo, ¿sí? Entonces, aquí cuando yo leo el intervalo de confianza diría, ¡ay! 1.43.
y alguien podría decir, ay, se quedó en la rayita, ¿no? Ay, se quedó en la rayitita, pues casi no era 0.040, porque ya ves que hay gente así, ¿no? Y entonces tú le dices, no, pero es por cada año de edad. Entonces, la edad es significativa. Y entonces vamos viendo ahí la chi cuadrada de Wald y dice que es ultra significativa, ¿sí? Entonces, la edad es una de las más importantes aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Y Seguimos. bueno, igual, seguido de los estadios, ¿no? El estadio 2, comparado con el de referencia que fue el estadio 1, presentó un riesgo de 3.63, igual con intervalos de confianza significativos. Y el estadio 3, pues, incrementó todavía más que el estadio 2, ¿no? Entonces, en este caso, en el estadio 2, pues los pacientes tienen 3.6 veces el riesgo de haber fallecido en el mes 60, en este caso, porque fueron por meses de seguimiento en comparación con los que están en estadio 1, mientras que en estadio 3, pues tienen 8.6 veces más de el riesgo de haber fallecido. Y esto es lo que dice esta tablita, ¿no? Y aquí se ven, bueno, también se puede observar este análisis con forest plot, en donde la línea del medio es la línea de no asociación, ¿no? Con sus intervalos de confianza, son estas cositas que están alrededor, bueno, que están en, bueno, se representan los puntitos, es el efecto, y las rayas es el intervalo de confianza, y aquí podemos observar justo que el estadio 3 y el estadio 2 son los de riesgo, mientras que la edad, pues, aquí sí se puede ver que está como que... Sí, pero hay que recordar Pero ya vimos con... que es para variable continua. Entonces, el riesgo para variables continuas, cuando lo ponemos así graficado, podría no verse tanto, ¿no? Entonces, por eso depende de cuántos años tiene el sujeto. Si tiene 50 años, dirías, pues no se asocia. No hay nada de riesgo. Y si tiene 51, se eleva bien poquito, ¿no? Y 1.06. Pero si tiene 10 años más, entonces ahí sí se eleva. Entonces, ahí hay que tenerle cuidado a la lectura que tengas para esta variable. Seguimos. Y bueno, después que lo que se tuvo que haber hecho primero, ¿no? El análisis de Kaplan-Meier, permite calcular la probabilidad de que ocurra un fenómeno en distintos tiempos igual. Permite estimar la mediana de supervivencia. Igual el evento de interés es dicotómico, y bueno, como había comentado el doctor, la única diferencia es que en sí se muestran los datos censurados, ¿no? Pau, ¿puedes seguir con la clase? Pau, tengo que Sí, salir. claro. Ok, entonces sigo. Sigue, Cari. Bueno, Carly. Sí. Bueno, los datos censurados, cuando el sujeto, bueno, un dato censurado es cuando el sujeto no llega al evento de interés y se cuenta solo con un seguimiento parcial, ¿no? No sabemos qué le pasó en el transcurso del estudio, puede ser que sea por pérdida de seguimiento o simplemente decidió retirarse del estudio, o bien En algunos casos tienen efectos secundarios también severos y ya no regresan a la segunda dosis o ya no regresan a la tercera o cuarta dosis. Pero como lo dijo Rodolfo hace un momentito, lo más importante es diferenciarlo entre si murió, que ahí sí tenemos una línea, o sea, baja la curva, al dato censurado, que solo es una línea en la gráfica. o como comentó creo que Kevin, que si muere, pero por otra causa no ajena al estudio, ¿no? A lo que se esté hablando. Y bueno, estos son los datos censurados y aquí se muestran las pruebas de supervivencia. Y bueno, que a diferencia se supone, esta entonces sería una curva de análisis de Cox, ¿no? Porque no hay datos censurados. Del lado derecho se encuentran las que están ajustadas por edad, sexo y tabaquismo para cada uno de los estadios de la enfermedad. La línea azul es etapa 1, línea verde etapa 2 y línea 3, línea no sé qué sea gris, etapa 3. Y vemos cómo en etapa 3 pues se mueren más conforme pasa el tiempo, seguido del etapa 2 y posteriormente etapa 3. Y del lado izquierdo, esta es la total, ¿no? ¿Qué les pasó a las personas conforme pasa el tiempo? Y aquí vemos que pues justo como conforme pasa el tiempo se van muriendo más.
Bueno, estos son los supuestos de validez y pertinencia, que son los datos censurados, que ya los hablamos, y los riesgos entre los que, bueno, que exista esta linealidad, ¿no? El riesgo entre los grupos sean proporcionales. Y pues, Que vamos igual a ahí otro. no se ven los datos censurados, ¿no? No, de hecho no. Diría Rodolfo que esa no es la gráfica. Pero bueno, No. sí, sigue. Sí, bueno, pues no hay datos censurados, entonces este es de Cox. Y pues ya, esto es todo. Estas son las palabras en náhuatl. ¿Quién dice las palabras en náhuatl? Jackie. Salió, pues tenemos Hueyxolotl, que quiere decir guajolote, güey que es grande, y xolotl que es monstruo. Entonces, guajolote quiere decir como un monstruo Como grande. Xoloescuincle, por ejemplo. ¿Eso será ¿no? monstruo también? ¿No? Sí, por ejemplo, hay otra palabra que es sí, porque perro es distinto. Xolotl es así monstruo. Por ejemplo, ajolote es monstruo de agua. Atl de agua. Xolotl, monstruo de agua. Muy bien. Muy bien. La otra es jitomatl, que significa jitomate de jitl, ombligo, y tomate de tomate. Entonces quedaría como tomate con ombligo, que está aquí arriba. Y aquí Hickley está padre porque en alguna ocasión se mencionaba que México tenía que ver algo con el ombligo de la luna, con el Hickley. Entonces, pues es una palabra interesante, Hickley. Y la otra que es chilipotli, que es de la parte de Chipotle, chili, que sería chile, y potli, que es humo. Entonces, Poctli está padre porque hay unas palabras, nosotros que somos de aquí del Distrito Federal, de la Ciudad de México, el punto básico es que le decimos, hay un lugar que se llama Popocatépetl, ¿no? Y viene de Poctli, de humo. Cuando somos muy exagerados, nosotros los mexicas, repetimos 2 veces la palabra, popo. Popo es mucho humo. Popoctli, Popocatépetl. Tepetl es cerro. Entonces, están padres estas 2 palabras que trajeron, ¿no? El chile chipotle es decir, es un pleonasmo, claro, ¿no? Es súbete para arriba, bájate para abajo, ¿no? Esas fecales, ¿qué otro? Mujer enojona, no es cierto, no. Qué grosero. No, lo retiro completamente. Pero a ver, ¿qué otro tienen? ¿Qué otro, ¿no? Pero están padrísimas, ¿eh? No. Doctores ególatras, ¿no? Eso sí queda, la verdad. Cirujanos, ¿no? O sea, en general, Cirujanos ególatras. con doctorado, pues, ¿no? Ay, Katy. Sí, los que tienen doctorado son los ególatras, tienes razón, sí. Hasta dicen, no, llámame doctor, ¿no? O yo sí soy doctor, porque tengo doctorado. Y tú, Yo ya era doctora. ¿no? Y tú, pues, no importa, pero en el metro me dicen doctor. Exacto. Cuando me subo al metro, pásale, doctor. ¿Qué huele, mi doc? Bueno, buenísimo. Nos vemos para la próxima clase. Voy a dejar de grabar. Gracias.